El anciano indígena apareció en la misma puerta donde Ana había encontrado al bebé 15 años atrás, sus ojos negros ardiendo con determinación ancestral. Este niño no fue abandonado, sino robado. Y ahora vengo a reclamar al último heredero de nuestra sagrada línea de curanderos. El amanecer se extendía sobre las montañas de la Sierra Madre Occidental con dedos de luz que apenas comenzaban a teñir de oro las laderas empinadas. La niebla, como un manto espeso y blanco, se aferraba todavía a los valles y barrancos que rodeaban la pequeña granja de los Martínez, una propiedad modesta pero próspera que llevaba 4 generaciones en la misma familia. Ana Martínez despertó como siempre, antes que el sol terminara de asomarse. A sus 34 años, su rostro conservaba la belleza serena de la juventud, aunque sus ojos, oscuros y profundos como pozos de agua en la selva, reflejaban un dolor que había aprendido a cargar en silencio. Se levantó con la rutina de quien conoce el peso de la soledad, abrochándose la camisa de algodón gastado sobre un cuerpo que había soñado con la maternidad y solo había encontrado pérdida. 3 embarazos, 3 ilusiones. 3 pequeños ángeles que nunca llegaron a respirar el aire de las montañas. Después del último, cuando la sangre le bajaba por las piernas como ríos de esperanza perdida, su esposo Miguel no pudo soportarlo. Se marchó una mañana sin más explicación que una nota doblada bajo una taza de café frío. No puedo seguir viendo cómo muere algo dentro de ti cada vez. Perdóname. Ana se había quedado en la granja con la tierra como única compañera. Los árboles frutales, el maíz, los frijoles, las gallinas y las 2 vacas se habían convertido en la familia que la vida se negaba a darle. La gente del pueblo de San Cristóbal, a 3 horas de camino por vereda, la llamaba la mujer de las montañas y respetaban su soledad como quien respeta a un árbol antiguo, arraigado y necesario, pero distante. Aquella mañana de mayo, con el aire fresco mordiendo aún la piel, Ana salió al porche de madera para recibir el día como siempre hacía, con una taza de café amargo entre las manos y una oración silenciosa por sus pequeños no nacidos. Fue entonces cuando lo escuchó. Al principio pensó que era un gato montés, uno de esos que bajaban de la sierra en busca de calor, pero el sonido tenía una cualidad distinta, más frágil, más humano. Dejó la taza en el banquillo de madera y se acercó al borde del porche. Allí, envuelto en una manta tejida con hilos rojos, negros y turquesa, un pequeño bulto se agitaba con vida propia. Ana contuvo el aliento. El tiempo pareció detenerse mientras ella, con manos temblorosas, apartaba un pliegue de la manta. Un bebé. Un niño recién nacido, con el cordón umbilical apenas cicatrizando, la piel morena como el cobre pulido y unos ojos negros que la miraron sin parpadear. Alrededor de su muñeca diminuta, una pulsera tejida con cuentas de colores brillantes. En su cabeza, una pequeña banda también bordada con símbolos que Ana no reconoció, pero que hablaban de una herencia antigua. «Dios mío», susurró Ana, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. Miró alrededor, buscando alguna señal de quién hubiera dejado al niño. No había nada más que la niebla espesa y el silencio de la montaña. Con cuidado, como quien levanta una flor recién abierta, tomó al bebé en brazos. El pequeño no lloró, solo la miró con esa intensidad extraña de los recién nacidos, como si pudiera ver a través de su alma. «¿Quién te dejó aquí, pequeñito?», murmuró Ana, acariciando la mejilla suave con un dedo. «¿Qué madre abandona a su hijo en un lugar tan remoto?». Pero en su corazón, Ana sabía que no había sido abandono, sino esperanza. Quien fuera que hubiera dejado al niño allí, había elegido su puerta entre todas las demás.
Su puerta, en esa granja solitaria donde el mundo parecía terminar y donde una mujer con el corazón roto por los hijos no nacidos vivía en silencio. Ana entró en la casa con el niño. Lo llevó a la cocina, donde el fuego de leña mantenía el ambiente cálido. Con movimientos precisos, calentó agua, improvisó paños limpios y examinó al pequeño. Estaba sano. No parecía tener más de 2 días de nacido. La manta que lo envolvía era hermosa, tejida con una técnica que Ana reconoció como propia de los pueblos indígenas de la sierra, probablemente Rarámuri o Tarahumara, conocidos por vivir en las profundidades de los cañones, alejados del mundo moderno, preservando tradiciones milenarias. «Te quedarás conmigo esta noche», decidió Ana, mientras limpiaba al bebé con ternura. «Mañana bajaré al pueblo y hablaré con el padre Sebastián. Él sabrá qué hacer», pero mientras pronunciaba esas palabras, algo en su interior se revelaba. Sus brazos, que tanto habían anhelado sostener a un hijo, ahora se negaban a imaginar un futuro donde entregaran a este niño a extraños. Sus pechos, que nunca habían dado leche, parecían doler con una nueva urgencia. Esa noche, Ana improvisó una cuna con un cajón de manzanas forrado con mantas suaves. Preparó leche de cabra diluida con agua tibia, como había visto hacer a las mujeres del pueblo cuando no podían amamantar. El bebé tomó el alimento con avidez, sus pequeños labios buscando vida, confiando en esas manos extrañas pero gentiles. Antes de acostarse, Ana tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. No bajaría al pueblo mañana, ni pasado. Este niño, llegado como un regalo del cielo a su puerta, era la respuesta a sus oraciones. Si la ley o Dios querían quitárselo después, tendrían que encontrarla primero. «Te llamaré Mateo», susurró al bebé dormido. «Mateo Martínez, mi hijo». Y por primera vez en años, Ana Martínez se durmió sin el peso del vacío en su pecho. Mientras la luna iluminaba la silueta de la sierra, donde las sombras guardaban secretos que algún día regresarían a reclamar lo que era suyo. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Ana había decidido que Mateo era un regalo del cielo, una respuesta a sus plegarias y nadie se lo arrebataría. Cuando finalmente se atrevió a bajar al pueblo con el pequeño en brazos, llevaba preparada una historia que, sin ser del todo mentira, ocultaba suficiente verdad. «Es mi sobrino», explicó al padre Sebastián, cuya mirada compasiva parecía leerle el alma. Su madre murió en el parto. Era hermana de Miguel, vivía en Chihuahua. El padre nunca apareció. El sacerdote, un hombre de ojos amables y manos gastadas por el trabajo con los pobres, asintió sin hacer más preguntas. Quizás vio en los ojos de Ana esa desesperación que solo conocen quienes han perdido demasiado, o tal vez simplemente decidió que había suficiente tristeza en el mundo sin necesidad de cuestionar un acto de amor. «¿Deseas bautizarlo?», preguntó, acariciando la mejilla del bebé. Ana dudó, mirando la banda tejida que guardaba en su bolsillo, aquella que había venido con Mateo y que hablaba de una herencia cultural que ella apenas comprendía. «Sí», respondió finalmente, «pero quiero respetar quién es él, de dónde viene». El bautizo fue sencillo, con el agua bendita rozando la frente de Mateo, mientras Ana prometía en silencio no solo criarlo con amor, sino también honrar sus raíces, aunque fueran un misterio para ella. Los años pasaron con la suavidad de las estaciones en la sierra. Mateo creció fuerte, con la piel morena resplandeciendo bajo el sol, mientras corría entre los surcos de maíz y perseguía gallinas en el patio. Sus ojos, negros como obsidiana pulida, observaban el mundo
con una curiosidad insaciable. A los 3 años ya hablaba con fluidez, mezclando el español con palabras que inventaba, como si su lengua buscara sonidos que su memoria no podía recuperar. Ana colgó la manta con la que había llegado Mateo en la pared de la habitación que compartían. Cada noche, antes de dormir, le contaba historias sobre los pueblos indígenas de México, relatos que había aprendido de los ancianos del pueblo o leído en libros que pedía prestados. «Tú tienes sangre antigua», le decía, acariciando su cabello negro y rebelde. «Vienes de gente que sabe hablar con la montaña, que conoce los secretos de las plantas y puede leer las estrellas». A los 5 años, Mateo ya reconocía los patrones de la manta, los trazos geométricos que hablaban de una cosmovisión distinta. Ana le había tejido otras prendas imitando aquellos diseños, aprendiendo de las mujeres rarámuri que a veces bajaban al pueblo a vender artesanías. «¿Por qué yo soy diferente a ti, mamá?», preguntó un día, comparando su piel con la de Ana, más clara y con pecas dispersas. «Porque tú, mi niño, eres un regalo del cielo», respondió ella, abrazándolo fuerte. «Y el cielo te hizo a imagen de tus ancestros, que eran fuertes y sabios». No era la explicación completa, pero era verdad. Con el tiempo, Ana le contaría más, pero por ahora esto bastaba para un corazón de 5 años. En el pueblo, Mateo era aceptado con esa mezcla de curiosidad y reserva que los lugareños mostraban hacia quienes eran diferentes. Los niños jugaban con él sin preguntas, pero los adultos a veces murmuraban sobre su origen. Ana los ignoraba. En su granja, entre los árboles de manzano y las milpas de maíz, habían creado un mundo propio donde las miradas ajenas no importaban. A medida que crecía, Mateo mostraba una conexión especial con la tierra y los animales. Parecía saber, sin que nadie le enseñara, cuándo una planta necesitaba agua o cuándo una gallina estaba enferma. Sus manos pequeñas pero seguras ayudaban en la cosecha con una precisión que asombraba a los jornaleros que ocasionalmente contrataba Ana. «Este niño tiene don», comentó una vez el viejo Hernández, mientras observaba a Mateo de 7 años separar perfectamente las semillas para la siguiente siembra. «Es como si llevara la tierra en las venas». Ana sonrió con orgullo, pero también con un nudo en el estómago. A veces, en la quietud de la noche, se preguntaba si en algún lugar de la sierra alguien buscaba a este niño que ahora era su mundo entero. Lo que Ana no sabía era que, a 2 días de camino por las montañas, en una comunidad rarámuri, escondida entre barrancos, una anciana de rostro arrugado como corteza de árbol antiguo miraba las estrellas cada noche, murmurando el nombre de un niño perdido durante una noche de tormenta y violencia. Un niño que llevaba en la sangre el linaje de los curanderos, los que hablaban con los espíritus de las plantas. «Cusárare», susurraba la anciana al viento. «Pequeño águila, algún día regresarás a nosotros». Mientras tanto, en la granja de los Martínez, Mateo dormía bajo la manta de sus ancestros, soñando con montañas que nunca había visitado y voces que cantaban en un idioma que no recordaba haber aprendido, pero que resonaba en lo más profundo de su ser como el eco de un tambor lejano. El tiempo en la sierra tiene su propio ritmo, más lento y más sabio que en las ciudades. Para cuando Mateo cumplió 10 años, la granja de los Martínez había prosperado como nunca antes. Las manos del niño parecían bendecir cada semilla que tocaban, cada animal que cuidaba. La milpa daba el maíz más dulce de la región. Los manzanos se doblaban con el peso de frutos rojísimos y las gallinas ponían huevos con yemas del color del sol naciente. Ana observaba a su hijo con una mezcla de orgullo y temor creciente. Ya no era el bebé que había encontrado en su puerta.
sino un muchacho alto para su edad, de miembros ágiles y mirada penetrante que parecía ver más allá de lo evidente. Y las preguntas, aquellas que ella sabía que llegarían algún día, comenzaban a brotar como manantiales después de la lluvia. «Mamá», dijo Mateo una tarde mientras regresaban del pueblo en la vieja camioneta que Ana había comprado con los ahorros de 3 buenas cosechas. «Don Esteban me llamó indio hoy, cuando fui a comprar las semillas. No lo dijo como algo malo, pero lo dijo diferente». Ana apretó el volante, observando de reojo el perfil de su hijo recortado contra el atardecer. Su nariz recta, sus pómulos altos, la mandíbula que comenzaba a definirse. Rasgos que hablaban de una herencia antigua. «Tú tienes sangre indígena, mi amor». Es algo para sentirse orgulloso, no avergonzado. «Pero tú no», respondió él, con esa precisión que a veces asustaba a Ana. «Tú no tienes esa sangre». El silencio se extendió entre ellos como la niebla matutina. No era la primera vez que Mateo señalaba las diferencias evidentes entre ambos, pero ahora había un tono distinto en su voz, una necesidad de respuestas que ya no podía aplacar con cuentos sobre regalos del cielo. «No, yo no», admitió Ana finalmente, «pero eso no significa que no seamos familia». Mateo asintió, mirando por la ventana los barrancos profundos que se extendían como cicatrices en la tierra. A veces, cuando observaba esos abismos, sentía un tirón extraño en el pecho, como si algo lo llamara desde las profundidades. Al cumplir los 12 años, Mateo había desarrollado una habilidad que inquietaba y maravillaba a partes iguales a quienes la presenciaban. Podía encontrar agua subterránea simplemente caminando por el terreno, deteniéndose exactamente donde manaba una vena oculta. También conocía, sin que nadie le hubiera enseñado, qué plantas servían para calmar fiebres, cuáles para dolores de huesos, cuáles para purificar la sangre. «Es como si la tierra le hablara», comentó el viejo Hernández a Ana un día, después de que Mateo señalara exactamente dónde debían cavar un nuevo pozo. Ana asintió, pero guardó para sí el miedo que esas habilidades despertaban en ella. No por lo que Mateo podía hacer, sino por lo que eso significaba. La sangre llamaba, la herencia reclamaba su lugar. Doña Soledad, la curandera del pueblo que había parteado a 3 generaciones de niños en la región, comenzó a buscar a Mateo para que la acompañara a recolectar hierbas. Ana no pudo negarse. Veía cómo su hijo se iluminaba al aprender los usos medicinales de cada planta, cómo sus dedos parecían vibrar al contacto con ciertas cortezas o raíces. «Este niño lleva la medicina en las venas», le confió doña Soledad una tarde. Y en los viejos tiempos lo habrían apartado desde pequeño para entrenarlo como curandero. Una tarde de verano, mientras Mateo ayudaba a Ana a recoger manzanas, se cortó la palma de la mano con una rama afilada. La herida era profunda. La sangre brotaba con fuerza. Ana corrió a buscar trapos limpios, pero cuando regresó, se quedó paralizada ante lo que vio. Mateo, con los ojos cerrados, presionaba sobre la herida unas hojas que había arrancado de un arbusto cercano, mientras murmuraba palabras en un idioma que ella nunca le había escuchado hablar. «¿Dónde aprendiste eso?», preguntó Ana, con el corazón acelerado. Mateo abrió los ojos, confundido. «No sé, simplemente lo supe». Esa noche, Ana no pudo dormir. Se sentó en el porche bajo el manto estrellado, el mismo donde había encontrado a Mateo 13 años atrás. ¿Había hecho bien en mantenerlo alejado de su pueblo, de su cultura? ¿Era egoísta aferrarse a él cuando claramente había una herencia que lo reclamaba?
Mientras tanto, en lo profundo de la barranca de la Sinforosa, la anciana Rarámuri, ahora casi ciega por la edad, seguía tejiendo mantas con los mismos patrones que la que había envuelto a Mateo. A su lado, un hombre de mirada severa y cuerpo forjado por décadas de caminar las montañas, escuchaba con atención. «Pronto será tiempo de ir a buscarlo», decía la anciana, sus dedos moviéndose con la memoria que sus ojos ya no tenían. «Kusárare ya debe estar escuchando el llamado de los ancestros. Si es verdaderamente hijo de la línea de curanderos, la sangre estará despertando en él». El hombre, que llevaba el nombre de Beto pero era conocido entre su gente como Oramá, el que ve lejos, asintió con gravedad. «Iré yo mismo», prometió. «Lo encontraré y lo traeré de vuelta con su pueblo». Lo que ninguno de ellos sabía era que Mateo, esa misma noche, había despertado sobresaltado de un sueño donde caminaba por barrancos que nunca había visto, siguiendo el sonido de tambores y voces que cantaban su nombre. Un nombre que no era Mateo. A los 14 años, Mateo Martínez era ya casi un hombre. Sus piernas largas devoraban distancias sin esfuerzo, como si hubieran sido moldeadas por generaciones de corredores que atravesaban barrancos. Su voz había comenzado a cambiar, adquiriendo una profundidad que resonaba como eco en las montañas cuando llamaba a las cabras o cantaba mientras trabajaba la tierra. Ana lo observaba cada día con el corazón dividido entre el orgullo y un miedo creciente. El muchacho que había criado como propio se le escapaba de las manos, no porque se rebelara contra ella, sino porque algo en su interior parecía tirar de él hacia un destino desconocido. «¿Alguna vez has estado en las profundidades de la barranca, mamá?», preguntó Mateo una noche, mientras cenaban en la mesa de madera que él mismo había ayudado a construir el verano anterior. Ana levantó la mirada del plato, encontrándose con esos ojos oscuros que la miraban con intensidad. «No, hijo, es territorio peligroso y remoto. ¿Por qué lo preguntas?». Mateo revolvió los frijoles en su plato, como buscando palabras entre ellos. «Sueño con un lugar así, con cañones tan profundos que el sol apenas toca el fondo. Hay casas construidas en las laderas, casi invisibles, y la gente corre. Corre como si sus pies tuvieran alas». El tenedor de Ana quedó suspendido a medio camino hacia su boca. Sabía que Mateo se refería a los Rarámuri, conocidos como los que corren rápido, famosos por recorrer distancias imposibles a través de terrenos escarpados. Nunca le había hablado de esas características específicas. Son sueños, Mateo. A veces nuestra mente nos lleva a lugares que no conocemos, pero ambos sabían que no eran simples sueños. No cuando el muchacho se despertaba hablando palabras en Rarámuri, un idioma que nunca había aprendido. No cuando podía identificar plantas medicinales que ni siquiera crecían en su región. Los sueños se intensificaron durante los meses siguientes. Mateo comenzó a anotar en un cuaderno los detalles que recordaba al despertar. Símbolos que veía en las mantas, melodías que resonaban en su cabeza, rostros de personas que lo miraban con un reconocimiento que lo perturbaba. Una mañana, Ana encontró a su hijo en el porche, contemplando la salida del sol con la pulsera de cuentas que había llevado al llegar, la que ella había guardado todos estos años como un tesoro en su caja de madera. «La encontré entre tus cosas», dijo Mateo sin volverse. No había acusación en su voz, solo una calma inquietante. «Es mía, ¿verdad? De antes». Ana se sentó a su lado, sintiendo el peso de 15 años de secretos a medias. Le tomó las manos, esas manos fuertes que ya no eran las de un niño. «Sí, Mateo, viniste con ella, y con una banda para la cabeza que guardo también. Estaban contigo cuando...»
Cuando llegaste a mi vida, ¿cuándo me encontraste en el porche?, preguntó él, mirándola directamente. Esa es la verdad, ¿no? No soy hijo de una hermana de Miguel. Me encontraste. Las lágrimas acudieron a los ojos de Ana. Había temido este momento durante años, imaginándolo lleno de rabia y rechazo. Pero lo que veía en los ojos de Mateo no era ira, sino una necesidad profunda de verdad. Sí, mi amor. Te encontré aquí mismo, envuelto en una manta con diseños rarámuri. Eras tan pequeño, tan perfecto, y yo había perdido tantos bebés propios que cuando te vi, supe que eras mi milagro. Mateo permaneció en silencio, contemplando la pulsera. Los colores de las cuentas parecían vibrar bajo la luz del amanecer, como si contuvieran un mensaje que solo su sangre podía descifrar. ¿No te preguntaste quién me había dejado aquí? ¿No pensaste que alguien podría estar buscándome? La pregunta atravesó a Ana como un cuchillo afilado. Por supuesto que se lo había preguntado, en las noches solitarias, en los momentos de duda, pero el miedo a perderlo había sido más fuerte. Lo pensé, Mateo, pero estábamos tan lejos de todo, y tú eras tan pequeño. Me dije a mí misma que quien te dejó aquí quería que yo te encontrara, que te criara, que fue una elección, no un accidente. ¿Y si no fue así? ¿Y si me perdieron? ¿Y si hay una familia que ha estado buscándome todos estos años? Ana no tenía respuesta para eso. El silencio entre ellos se llenó con el canto de los pájaros que anunciaban el nuevo día, ajenos al dolor humano que se desplegaba bajo sus vuelos. Ese mismo día, en el mercado del pueblo, mientras Ana vendía sus manzanas y Mateo ayudaba a cargar las compras de una anciana, un hombre de piel curtida por el sol y ojos que parecían contener el tiempo mismo, los observó desde la distancia. Beto, conocido como Oramá entre su gente, había llegado después de semanas de caminar por las montañas, siguiendo rumores sobre un muchacho con dones de curandero. Sus ojos se fijaron en la pulsera que Mateo llevaba ahora en la muñeca, en los rasgos inconfundibles de su rostro. El corazón del viejo rarámuri se aceleró. Después de 15 años, había encontrado al niño perdido durante la noche en que los chavochi, los no indígenas, habían atacado su aldea. La noche en que la madre de Kusarare había muerto protegiendo a su hijo recién nacido. No se acercó a ellos, no todavía. Primero observaría, confirmaría. Pero mientras veía a Mateo ayudar a la anciana, notó cómo el muchacho se detenía de repente, como si una corriente invisible lo hubiera atravesado. Mateo se giró lentamente, sus ojos recorriendo la plaza hasta detenerse exactamente donde Beto estaba parado. Por un instante, sus miradas se encontraron a través de la distancia. Ninguno hizo un gesto, pero algo ancestral vibró entre ellos, un reconocimiento que trascendía las palabras o el tiempo. Esa noche, Mateo tuvo el sueño más vívido hasta entonces. Se vio a sí mismo de bebé, en brazos de una mujer joven que corría bajo la lluvia, mientras gritos y fuego iluminaban la noche. Vio cómo la mujer, herida y desesperada, lo entregaba a otra, susurrando: «Llévalo a un lugar seguro. Es el último de la línea de curanderos. Debe vivir». Despertó bañado en sudor, con un nombre en los labios que nunca había escuchado, pero que reconocía como propio: Kusarare, pequeña águila. Al otro lado de la puerta, Ana escuchaba, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Sabía que el momento que tanto había temido finalmente había llegado. El mundo de Mateo se expandía más allá de los límites de su granja, de su amor. Y no estaba segura de si habría lugar para ella en ese nuevo horizonte que se abría ante su hijo. El encuentro que cambiaría para siempre la vida de los Martínez
ocurrió una tarde de domingo, cuando el cielo sobre la sierra amenazaba tormenta. Ana y Mateo regresaban de la misa en el pueblo, la camioneta subiendo trabajosamente por el camino de terracería que serpenteaba hacia las alturas donde se encontraba su granja. «¿Alguien está ahí?», dijo Mateo de repente, señalando hacia adelante, donde la figura solitaria de un hombre esperaba de pie junto a la entrada de su propiedad. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo en la postura del desconocido, en la manera en que parecía fundirse con el paisaje montañoso, que le provocó un miedo inmediato e irracional. Sabía, antes de que Mateo lo dijera, antes incluso de ver claramente su rostro, que este hombre venía por su hijo. «Quédate en el auto», ordenó, pero Mateo ya había abierto la puerta incluso antes de que la camioneta se detuviera por completo. El hombre era alto y delgado, con músculos fibrosos forjados por décadas de caminar montañas. Su rostro, surcado por arrugas que hablaban de sol y viento, mantenía una dignidad serena. Vestía ropa sencilla pero limpia, pantalones de manta, camisa de algodón y sobre los hombros un jorongo tejido con los mismos patrones geométricos que la manta de Mateo. Cuando Mateo se acercó, el hombre no habló. Simplemente extendió su mano, mostrando una pulsera idéntica a la que el muchacho llevaba en la muñeca. «Kusarare», dijo finalmente, con una voz profunda que parecía emerger de la propia montaña. «Has crecido fuerte». Ana se interpuso entre ellos, protectora como una leona. «¿Quién es usted? ¿Qué quiere con mi hijo?» El hombre la miró con ojos que no mostraban hostilidad, sino una tristeza antigua. «Me llamo Beto Servín, pero mi gente me conoce como Oramá. Vengo de las profundidades de la Barranca del Cobre, enviado por nuestra anciana Bachirí. Vengo por el último hijo de la línea de curanderos». Mateo dio un paso adelante, sus ojos fijos en la pulsera que el hombre sostenía. Usted sabe quién soy». No era una pregunta, sino una afirmación cargada de emoción contenida. Oramá asintió lentamente. «Tú eres Kusarare, hijo de Mariana, la más grande curandera que nuestro pueblo había conocido en generaciones. Naciste durante la última luna de la temporada de lluvias, 15 años atrás». La noche en que los Chabochi atacaron nuestra aldea, Ana sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Tantos años imaginando este momento, temiendo esta verdad, y ahora estaba aquí, demoliendo la vida que había construido con tanto amor. «Pase», dijo finalmente con voz temblorosa. «Necesitamos hablar dentro». En la cocina humilde, pero acogedora, donde tantas conversaciones habían fluido entre madre e hijo, ahora reinaba una tensión palpable. Ana preparó café en silencio, mientras Mateo y Oramá se estudiaban mutuamente. La similitud entre ellos era innegable, la misma forma de los ojos, la misma postura digna. «No fue abandono», comenzó Oramá, aceptando la taza que Ana le ofrecía. «Fue desesperación y amor. Tu madre, Mariana, murió protegiéndote esa noche. Te entregó a una mujer mestiza que trabajaba con nosotros, rogándole que te llevara a un lugar seguro». «Rosalía», murmuró Mateo, sorprendiéndose a sí mismo. Oramá lo miró con asombro. «¿Recuerdas ese nombre?» «Lo soñé», admitió Mateo. «Soñé con una mujer que me llevaba en brazos, corriendo bajo la lluvia». Ana se sentó, las piernas ya no sosteniéndola. ¿Qué pasó con esa mujer, con Rosalía? ¿Por qué dejó a Mateo en mi puerta? Oramá bajó la mirada hacia su taza. Rosalía fue herida durante la huida. Sabía que no sobreviviría. Debió ver tu granja, saber que era un lugar apartado donde el niño estaría a salvo de quienes buscaban eliminar a todos los descendientes de los curanderos. ¿Por qué? La voz de Mateo surgió tensa,
cargada de una emoción que no sabía nombrar. ¿Por qué querían matarnos? Por la tierra, respondió Oramá con amargura. Siempre es por la tierra. Los curanderos son los guardianes de nuestro territorio, conocen los límites ancestrales, las propiedades de cada planta, los lugares sagrados. Elimina a los curanderos y habrás cegado a un pueblo, lo habrás dejado vulnerable ante quienes codician lo que hay bajo la tierra que pisamos. Un silencio pesado siguió a estas palabras. Afuera, los primeros truenos anunciaban la tormenta inminente, como un eco del tumulto que se desataba en el corazón de aquella pequeña familia. ¿Y ahora qué?, preguntó Ana finalmente, su voz apenas un susurro. Ha venido a llevárselo. Oramá miró a la mujer que había criado a Kusarare como propio, y vio en sus ojos el mismo amor desesperado que había visto en los de Mariana, la noche en que entregó a su hijo para salvarlo. He venido a decirle la verdad, respondió con suavidad. Nuestro pueblo ha sobrevivido, nos hemos reagrupado en lo profundo de la barranca, donde los Chabochi no llegan fácilmente. La anciana Bachirí, tu abuela, Kusarare, sigue viva, guardando tus enseñanzas, esperando tu regreso. Mi abuela, repitió Mateo, la palabra sonando extraña y familiar al mismo tiempo en sus labios. Ella ha sido quien ha mantenido viva tu memoria, quien nunca perdió la esperanza de encontrarte, quien me envió a buscarte porque los signos indicaban que ya estabas escuchando el llamado de la sangre. Mateo se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. La lluvia comenzaba a caer, gruesas gotas que tamborileaban sobre el techo de lámina. Su reflejo en el cristal le devolvía la mirada de un extraño, un joven atrapado entre dos mundos, dos nombres, dos destinos. Necesito tiempo, dijo finalmente, volviéndose hacia los dos adultos que lo observaban. Necesito pensar. Salió de la casa sin más palabras, adentrándose en la lluvia que ahora caía con fuerza, como si el cielo mismo llorara por las verdades reveladas y las decisiones que debían tomarse. Ana y Oramá quedaron frente a frente, unidos por el amor a un mismo muchacho y separados por visiones irreconciliables de su futuro. Lo ha criado bien, concedió Oramá, rompiendo el silencio. Es fuerte, respetuoso. Se nota que ha conocido el amor. Lo es todo para mí, respondió Ana, sin intentar contener las lágrimas que ahora corrían libremente por sus mejillas. Todo lo que tengo, todo lo que amo, y para nuestro pueblo, es la esperanza de preservar un conocimiento milenario, una conexión con los ancestros que casi perdimos para siempre. La tormenta arreció, convirtiendo la tarde en una oscuridad prematura. A través de la ventana podían ver la silueta de Mateo bajo el gran manzano, inmóvil bajo la lluvia, como una estatua tallada en el centro exacto de dos mundos que tiraban de él con igual fuerza. Los días que siguieron a la revelación transcurrieron en un extraño equilibrio, como el silencio que precede a un derrumbe. Oramá no había regresado a las barrancas como Ana secretamente esperaba. En cambio, había aceptado la oferta de alojarse en el pequeño cobertizo junto al huerto, convertido apresuradamente en habitación para visitas. No tengo prisa, había dicho el hombre rarámuri con esa calma que tanto perturbaba a Ana. El tiempo de la montaña no es el tiempo del valle. Para Mateo, cada amanecer traía consigo una nueva carga. Se despertaba siendo dos personas a la vez. El muchacho que había crecido entre manzanos bajo el amor inquebrantable de Ana y el último descendiente de una línea de curanderos cuyo destino lo llamaba desde las profundidades de barrancos que no conocía pero que sentía como propios. No tienes que decidir nada ahora, le aseguró Ana una mañana, mientras ordeñaban juntos las cabras, como habían hecho cientos de veces antes. Pero ambos sabían que era una mentira piadosa.
La decisión se estaba formando en él, como un fruto que madura lentamente hasta que su peso hace inevitable la caída. Oramá, por su parte, no presionaba directamente. No hablaba de regresos ni de abandonos. En cambio, comenzó a enseñarle a Mateo, casi casualmente, pequeños saberes raramuri. Le mostró cómo leer el vuelo de los pájaros para predecir cambios en el clima, cómo identificar las plantas que crecían en la propiedad según sus propiedades medicinales, cómo interpretar los símbolos tejidos en la manta que lo había acompañado desde bebé. De esta línea representa el camino del agua, explicó un atardecer, trazando con su dedo calloso el patrón azul que descendía en zigzag. Y este círculo es el sol, pero también el ojo que todo lo ve. Tu madre tejió esta manta mientras te llevaba en el vientre. Cada símbolo es una protección, una enseñanza. Mateo absorbía estas lecciones con una avidez que sorprendía y dolía a Ana en igual medida. Era como si un idioma olvidado despertara en él, como si su cuerpo recordara lo que su mente consciente nunca había conocido. Una tarde, mientras Ana y Mateo trabajaban en la huerta y Oramá tallaba una flauta de carrizo sentado bajo el gran manzano, un grito rompió la rutina. Ernesto, el hijo menor de los García, llegó corriendo, el rostro contorsionado por el pánico. «¡Mi papá!», gritó, tropezando al llegar. «Una víbora lo mordió en el cafetal». Se está poniendo morado. Sin pensarlo, Mateo corrió hacia el bosque, guiado por un instinto que no cuestionó. Ana y Oramá lo siguieron, viendo cómo el muchacho arrancaba hojas y cortezas de diferentes plantas, murmurando para sí mismo en una mezcla de español y rarámuri. Cuando llegaron a la pequeña casa de los García, Rodrigo, el padre de Ernesto, yacía en el suelo, su pierna hinchada y de un color violáceo que se extendía desde el tobillo. Su respiración era laboriosa, su frente perlada de sudor frío. «Traigan agua hirviendo», ordenó Mateo con una autoridad que dejó a todos sorprendidos. Nadie cuestionó sus órdenes. Mientras esperaba, machacó las plantas entre dos piedras, creando una pasta verdosa y aromática. Ana observaba fascinada y aterrada a la vez. Este no era su Mateo, el niño que había criado. Era alguien más, alguien con sabiduría antigua en los ojos y poder en las manos. Con movimientos precisos, Mateo limpió la herida, aplicó la cataplasma y luego, ante el asombro de todos, colocó sus manos sobre la pierna del hombre. Cerró los ojos y comenzó a cantar en voz baja, una melodía que parecía tan vieja como las montañas mismas. Oramá, de pie en un rincón, asintió con respeto. «El canto de su madre», murmuró. «El canto para llamar al espíritu de la serpiente de regreso a la tierra». Gradualmente, la respiración de Rodrigo se normalizó. El color violáceo comenzó a retroceder lentamente, como una marea que se retira. «El veneno ya no avanzará», anunció Mateo, abriendo los ojos. Debe guardar reposo 3 días y cambiar la cataplasma cada 6 horas. Cuando salieron de la casa de los García, un pequeño grupo de vecinos se había congregado afuera, atraídos por los rumores que volaban más rápido que el viento. Miraban a Mateo con una mezcla de asombro, respeto y, en algunos casos, miedo. «¿Cómo supiste qué hacer?», preguntó Ana cuando estuvieron de regreso en la granja, la noche ya cayendo sobre ellos. Mateo se miró las manos, como si no las reconociera del todo. «No lo sé, mamá. Fue como si alguien más tomara control de mis manos, de mi voz, como si recordara algo que nunca aprendí». «Es la sangre», intervino Oramá, su voz suave pero firme. «La sabiduría de los antepasados que corre por tus venas. Tu madre era una gran curandera, capaz de tratar picaduras que habrían matado a otros en horas. Y su madre antes que ella, y así hacia atrás en el tiempo, hasta los primeros días.
Esa noche, sentados alrededor de la mesa de la cocina, el aire estaba cargado de palabras no dichas. Ana preparó chocolate caliente, el favorito de Mateo desde niño, un pequeño recordatorio de su conexión, de los años compartidos. «No sé quién soy ahora», confesó Mateo finalmente, rompiendo el silencio. «Siento como si me hubieran partido en dos». «Eres mi hijo», respondió Ana automáticamente, tomando su mano a través de la mesa. «Eso no cambia». «Y eres Kusárare», añadió Oramá con igual convicción. El último de una línea de curanderos que se remonta a siglos. Mateo los miró a ambos. Estos dos adultos que reclamaban partes diferentes de su alma, y por primera vez sintió algo parecido a la ira. «¿Y qué pasa con lo que yo quiero? ¿Con lo que yo siento?» Su voz se elevó, cargada de una emoción contenida durante días. «Todo el mundo parece saber quién debo ser, excepto yo». Se levantó bruscamente y salió de la casa, necesitando aire, espacio, distancia de las expectativas que lo sofocaban. La noche estaba clara, las estrellas brillando con una intensidad que solo se ve en las alturas. Se sentó en una roca grande que marcaba el límite de la propiedad, desde donde podía ver tanto la casa iluminada como las sombras de las montañas que se extendían hacia el horizonte. Dentro de la casa, Ana y Oramá quedaron en silencio, unidos por una preocupación compartida. «Lo estamos desgarrando», dijo Ana finalmente, las lágrimas asomando a sus ojos. «Entre los dos lo estamos partiendo en pedazos». Oramá asintió lentamente, su rostro sombrío bajo la luz amarillenta de la lámpara de queroseno. «Hay una historia que contamos a nuestros niños», dijo después de un largo silencio. «Sobre un águila que fue criada entre gallinas. Vivió como gallina, comió como gallina, nunca supo volar. Un día vio a otras águilas surcar el cielo y sintió un llamado inexplicable. Tuvo que elegir seguir siendo una gallina que nunca realizaría su potencial o atreverse a ser águila y enfrentar un mundo desconocido». «¿Y eso se supone que debe consolarme?», preguntó Ana con amargura. «¿Decirme que he criado a mi hijo para ser menos de lo que podría ser?». «No», respondió Oramá con suavidad. «Es para recordarnos a ambos que al final no es nuestra elección, es la suya. No podemos elegir por él, solo podemos mostrarle los caminos posibles y confiar en que su corazón lo guiará correctamente». Afuera, bajo el manto estrellado, Mateo extendió la mano hacia el cielo, como queriendo tocar esos puntos de luz que tanto su madre como Oramá le habían enseñado a leer, aunque de formas distintas. Ana le había mostrado las constelaciones por sus nombres españoles para navegar y predecir estaciones. Oramá le explicaba esas mismas estrellas como los ojos de los ancestros, vigilantes, protectores. Dos formas de ver el mismo cielo, dos sangres corriendo por sus venas, dos nombres, dos destinos, y en el centro de todo, un muchacho de 15 años, tratando de encontrar un camino que honrara ambas partes de su ser dividido. La decisión llegó a Mateo como llega la lluvia después de meses de sequía. Primero unas gotas dispersas, luego un aguacero que arrastra todo a su paso. Había pasado una semana entera debatiéndose entre mundos, observando a Ana y a Oramá, estos dos seres que representaban vidas tan distintas, pero que compartían un mismo amor por él. La mañana que cambiaría el curso de todo amaneció clara y fría. Mateo se levantó antes que nadie. Contempló los manzanos que él mismo había ayudado a plantar años atrás, ahora cargados de frutos casi maduros. Acarició la corteza de los troncos como despidiéndose de viejos amigos. Cuando Ana y Oramá salieron al porche, encontraron a Mateo esperándolos, sereno y determinado. «Necesito conocer mi origen», anunció sin preámbulos.
Necesito ir a las barrancas, conocer a mi abuela, ver el lugar donde nací. Ana sintió que el mundo se detenía un instante. El momento que tanto había temido finalmente había llegado. Contuvo el aliento, preparándose para el golpe final, para escuchar que su hijo se marchaba para siempre. «Pero este es mi hogar», continuó Mateo, mirándola directamente. «Tú eres mi madre, la que me crió, la que me dio amor y me enseñó a ser quien soy. No voy a elegir entre mis dos sangres, necesito ambas para estar completo». Las lágrimas afloraron a los ojos de Ana, pero esta vez no eran de dolor, sino de un alivio tan grande que casi la hizo caer de rodillas. Oramá, por su parte, asintió con una mezcla de respeto y comprensión. «El camino del medio es siempre el más difícil», dijo el anciano Rarámuri. «Pero a veces es el único verdadero». Así comenzaron los preparativos para un viaje que duraría 3 semanas. Mateo iría con Oramá a las profundidades de la Barranca del Cobre. Conocería a Bachirí, su abuela, aprendería sobre la cultura y las tradiciones de su pueblo, pero regresaría a la granja. No sería un adiós, sino un puente tendido entre dos mundos. «Te esperaré cada día», prometió Ana la mañana de la partida, mientras ajustaba las correas de la mochila de Mateo con esas manos que lo habían cuidado desde bebé. «Y mantendré las velas encendidas cada noche». El camino hacia las barrancas fue un descubrimiento constante para Mateo. Mientras descendían por senderos apenas visibles, zigzagueando entre pinos y encinos que gradualmente daban paso a una vegetación más árida, Oramá le enseñaba los nombres Rarámuri de cada planta, cada animal, cada formación rocosa. No eran simples nombres, sino historias, relaciones, usos medicinales y rituales. «Nuestra gente no posee la tierra», explicó Oramá mientras hacían una pausa para beber agua de un arroyo cristalino. «Somos parte de ella. Cada piedra, cada árbol, cada gota de agua tiene espíritu y propósito. El curandero es quien conoce esos espíritus, quien puede hablar con ellos, pedirles ayuda para sanar». A medida que se adentraban en los cañones, Mateo comenzó a experimentar una extraña familiaridad. No eran solo los sueños que había tenido durante años, era como si su cuerpo recordara este paisaje, como si cada célula vibrara en reconocimiento. Al atardecer del tercer día, llegaron a un conjunto de viviendas semiescondidas en la ladera del barranco. Casas de adobe y madera que parecían crecer directamente de la roca, tan integradas estaban al paisaje. Niños de piel cobriza y ojos brillantes interrumpieron sus juegos para observar a los recién llegados. Mujeres con faldas coloridas detuvieron sus telares. Hombres delgados pero fuertes dejaron de tallar madera. «Ukusarare ha regresado», anunció Oramá en Rarámuri, su voz resonando en el silencio expectante. Una anciana emergió lentamente de la casa principal. Era pequeña, con el rostro arrugado como una manzana dejada demasiado tiempo al sol, pero sus ojos negros brillaban con una vitalidad sorprendente. Llevaba el cabello blanco recogido en una trenza gruesa y se apoyaba en un bastón tallado con símbolos que Mateo reconoció de sus sueños. Bachirí, su abuela, lo miró largamente como bebiendo cada detalle de su rostro. Luego, sin decir palabra, extendió una mano curtida y tocó la mejilla de Mateo con la delicadeza de quien toca un recuerdo precioso. «Has vuelto», dijo en Rarámuri, palabras que Mateo entendió sin haberlas aprendido nunca. La sangre siempre encuentra su camino de regreso al río. Los días siguientes fueron de inmersión total. Mateo aprendió las danzas rituales, la forma correcta de preparar tesguino, la bebida sagrada de maíz fermentado, los cantos de curación. Sus manos, que siempre habían tenido habilidad para la agricultura,
Ahora aprendían a moler plantas medicinales, a preparar emplastos, a diagnosticar a través del pulso y la temperatura. Bachiri lo llevó a una cueva sagrada donde manantiales subterráneos emergían de la roca viva. A la luz temblorosa de antorchas le mostró pinturas rupestres de miles de años de antigüedad, donde figuras estilizadas de curanderos comunicaban su saber a través del tiempo. «Tu madre venía aquí a recibir visiones», explicó la anciana, «y su madre antes que ella. Este es un lugar donde el mundo de los espíritus y el nuestro se tocan». Mateo se sentó en silencio frente a las pinturas ancestrales, dejando que la humedad de la cueva, el sonido del agua y la presencia de Bachiri lo envolvieran. Cerró los ojos y por primera vez experimentó lo que su abuela llamaba ver con el corazón. Imágenes que llegaban no a través de los ojos, sino directamente al espíritu. Vio a su madre biológica, joven y hermosa, cantando mientras tejía la manta que lo había acompañado toda su vida. Vio a Ana, desolada junto a una pequeña tumba, llorando por un hijo que nunca respiró. Vio la noche de tormenta, el ataque, las llamas, las manos desesperadas pasándolo de unos brazos a otros para salvarlo. Cuando abrió los ojos, las lágrimas corrían libremente por su rostro. Bachiri asintió, comprendiendo sin necesidad de palabras. «La mujer que te crió también es parte de tu espíritu ahora», dijo la anciana. «Ese es tu don y tu carga, ser puente entre mundos». Mientras Mateo se sumergía en sus raíces rarámuri, en otro punto de la sierra, en un campamento de exploración minera, un hombre de traje impecable desenrollaba mapas sobre una mesa improvisada. «Las muestras confirman vetas de plata y cobre en toda esta sección», explicaba a un grupo de inversionistas. «El problema son las comunidades indígenas dispersas en la zona. Algunos, todavía, se aferran a títulos de propiedad comunal antiguos. ¿No podemos simplemente reubicarlos?», preguntó uno de los hombres, encendiendo un cigarro. «Ofrecerles dinero, construirles casas en otro sitio». «Lo hemos intentado», respondió el primero con frustración. «Pero hay un grupo particularmente difícil. Se esconden en lo profundo de las barrancas. Tienen curanderos que mantienen unida a la comunidad, que conocen cada centímetro del territorio y sus recursos. Mientras tengan esos líderes, no se moverán». Entonces, intervino un tercer hombre con voz fría y calculadora. «La solución es eliminar a esos líderes, ¿no? La historia nos ha enseñado que sin sus guías espirituales, estas comunidades se desintegran rápidamente». El silencio que siguió fue roto solo por el crujir del papel de los mapas, donde un círculo rojo marcaba exactamente la zona donde Mateo, en ese preciso momento, aprendía los secretos de su linaje. La tarde antes de su partida de regreso, Bachiri le entregó a Mateo un pequeño bulto envuelto en tela. «Esto perteneció a tu madre, y antes a mí, y antes a mi madre», dijo con solemnidad. «Es el Owirá, el instrumento de curación de nuestra familia». Mateo desenvolvió el paquete con reverencia. Dentro encontró un collar de cuentas de piedra tallada, plumas de águila y lo que parecía ser un pequeño tambor de mano decorado con símbolos similares a los de su manta natal. «Cuando lo necesites, sabrás usarlo», aseguró Bachiri. «La sabiduría está en tu sangre, no en tu memoria». Esa noche, la comunidad entera celebró con una danza en honor al joven curandero que había regresado. Bajo las estrellas, al ritmo de tambores y flautas, Mateo se movió con pasos que su cuerpo recordaba, aunque su mente nunca los hubiera aprendido. Antes del amanecer del día siguiente, mientras se preparaba para el ascenso de regreso con Oramá, Bachiri lo tomó de las manos una última vez.
Ya hay sombras acercándose, nieto mío, advirtió, su voz repentinamente tensa. Las mismas que separaron a nuestra gente hace 15 años vuelven a congregarse. Vendrán por nuestra tierra, por nuestro conocimiento, y cuando lo hagan, necesitaremos al puente entre mundos para sobrevivir. Mateo asintió, sintiendo el peso de sus palabras como una piedra en el pecho. No era solo un joven descubriendo sus raíces, era el heredero de una responsabilidad ancestral en tiempos de peligro. Mientras ascendían por los senderos de la barranca, Mateo llevaba no solo nuevos conocimientos y objetos sagrados, sino también la certeza de que la decisión que había tomado, integrar sus dos mundos en lugar de elegir entre ellos, no sería fácil en los tiempos que se avecinaban. Cada paso que lo acercaba a la granja, a Ana, lo hacía sentir más completo y más dividido a la vez. Porque ahora sabía que no era solo Mateo Martínez, el hijo de la granjera de las montañas. También era Cusárare, el último curandero de una línea antigua, el guardián de secretos que muchos matarían por silenciar. El regreso a la granja fue como despertar de un sueño intenso para volver a una realidad que, de alguna manera, también parecía onírica ahora. Mientras la camioneta que los había recogido en el último pueblo accesible por carretera subía trabajosamente por el camino serpenteante, Mateo sintió su corazón acelerarse. 3 semanas habían pasado, pero parecían años en su mente. Tantas eran las vivencias acumuladas, tantos los conocimientos absorbidos. Ana esperaba en el porche, exactamente como había prometido. Su figura delgada, enmarcada por la luz dorada del atardecer, se recortaba contra la casa como una imagen sagrada. En cuanto la camioneta se detuvo, Mateo saltó fuera y corrió hacia ella, sin importarle que Oramá pudiera verlo abrazando a su madre adoptiva con el abandono de un niño pequeño. «Cumpliste tu promesa», susurró Ana, aferrándose a él como si temiera que fuera a desvanecerse. «Volviste a casa». «Siempre volveré», respondió Mateo, y en ese momento lo decía con toda la convicción de sus 15 años, sin saber que la vida rara vez respeta las promesas hechas con el corazón. Los primeros días después del regreso fueron un baile delicado de reajustes. Mateo había cambiado, no solo en la forma en que hablaba o se movía, sino en la manera en que veía el mundo. Caminaba por la granja, identificando plantas que antes consideraba maleza y ahora reconocía como medicina. Hablaba de las estrellas utilizando nombres rarámuri, relacionándolas con ciclos de siembra que Ana nunca había considerado, pero que, al probarlos, resultaban sorprendentemente eficaces. Oramá permaneció con ellos, instalado ya permanentemente en el cobertizo ampliado. Su presencia, inicialmente incómoda para Ana, se había convertido en parte del nuevo equilibrio. El anciano rarámuri ayudaba con las tareas de la granja con una fortaleza sorprendente para su edad, y por las noches continuaba la educación de Mateo en las tradiciones de su pueblo. La sangre no se divide, se mezcla, había dicho Oramá una noche, mientras los tres cenaban juntos. Como los ríos que se encuentran, no hay un lado rarámuri y otro chavochi, hay un solo río nuevo, más fuerte. Ana había sonreído ante la metáfora, agradecida por este hombre que, contra todas sus expectativas, no había venido a robarle a su hijo, sino a completarlo. La noticia de las habilidades curativas de Mateo se había extendido como fuego en pasto seco. Lo que comenzó con Rodrigo García y su mordedura de serpiente, pronto se convirtió en un goteo constante de visitantes. Una mujer con un niño con fiebre persistente, un anciano con dolores articulares que ningún médico había podido aliviar, una joven con ataques de pánico desde que perdió a su padre. Mateo los atendía a todos, combinando lo que había aprendido de Bachirí con los conocimientos prácticos adquiridos de Ana durante años.
Utilizaba las plantas de la granja, cantaba suavemente en rarámuri y sus manos parecían encontrar por instinto los puntos exactos donde el dolor o la enfermedad se concentraban. «Es como si tuviera luz en las manos», comentó doña Soledad después de observarlo tratar a un niño con asma. «Nunca había visto nada igual, ni siquiera entre los curanderos más viejos que conocí en mi juventud». Pero con la admiración también llegó la desconfianza. Algunas familias, especialmente las más apegadas a la iglesia, comenzaron a murmurar sobre prácticas paganas, sobre un muchacho medio indio que hacía brujería en la montaña. El padre Sebastián, que había bautizado a Mateo y lo había visto crecer, intentaba mediar, explicando que la curación era un don de Dios sin importar la forma que tomara. Pero las grietas en la comunidad empezaban a notarse. Una mañana de octubre, cuando el aire de la montaña ya anunciaba el invierno próximo, llegaron los primeros extraños. 3 hombres en una camioneta lujosa de doble cabina, con el logo de Minera Continental en las puertas. Vestían ropa de campo que parecía demasiado nueva, demasiado limpia, y sus botas brillaban como si nunca hubieran pisado tierra de verdad. «Buenos días, señora», saludó el que parecía liderar el grupo, un hombre de unos 50 años con el rostro curtido por el sol y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Soy el ingeniero Morales, de Minera Continental. Estamos haciendo un reconocimiento de la zona para un proyecto de desarrollo». Ana, que estaba recogiendo manzanas cuando los vio llegar, sintió una desconfianza inmediata. En 15 años viviendo en la montaña, había aprendido que las palabras «proyecto de desarrollo» generalmente significaban problemas para quienes ya vivían allí. «Esta es propiedad privada», respondió con frialdad, «y no recuerdo haber dado permiso para ningún reconocimiento». El ingeniero Morales amplió su sonrisa artificial. «Por supuesto, por supuesto. Solo estamos visitando a los propietarios de la zona para explicarles las oportunidades que nuestro proyecto podría traerles. Empleos bien pagados, mejores caminos, servicios médicos». «Estamos bien así, gracias», cortó Ana. «Si necesitáramos algo de eso, ya lo habríamos buscado nosotros mismos». Los otros 2 hombres intercambiaron miradas. Uno de ellos, más joven y con gafas de sol que ocultaban su expresión, dio un paso adelante. «Señora Martínez, ¿verdad? Hemos oído que su hijo tiene talentos especiales. Un don para la curación, dicen en el pueblo». Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Instintivamente miró hacia el huerto donde Mateo y Oramá estaban cosechando hierbas medicinales, agradecida de que estuvieran fuera de vista. «Mi hijo es un muchacho normal que ayuda a los vecinos cuando puede». Nada más. El hombre de las gafas sonrió de una manera que hizo que Ana quisiera cerrar todas las puertas y ventanas de la casa. «Por supuesto, solo curiosidad. La compañía siempre está interesada en talentos locales, especialmente aquellos que conocen bien las propiedades de las plantas nativas. Podría haber oportunidades para él también». Antes de que Ana pudiera responder, el ingeniero Morales le tendió una tarjeta. «Piénselo, señora Martínez. Volveremos en unos días con información más detallada. Este proyecto va a seguir adelante, con o sin la colaboración de los locales, pero siempre es mejor trabajar juntos, ¿no cree?». Cuando los hombres se marcharon, Ana corrió hacia el huerto. Encontró a Mateo y Oramá de pie, tensos, como si hubieran percibido la amenaza a distancia. «¿Quiénes eran?», preguntó Mateo, sus ojos fijos en la nube de polvo que la camioneta dejaba en el camino. «A mineros», respondió Ana, mostrándoles la tarjeta. «Dicen que están planeando un proyecto en la zona».
Oramá tomó la tarjeta entre sus dedos callosos, estudiándola como si fuera un insecto venenoso. «Minera Continental», murmuró. «Los mismos que intentaron establecerse cerca de nuestros territorios hace unos años. Los mismos que...» Se interrumpió, pero Mateo completó la frase, la revelación golpeándolo como un puño. «Los mismos que atacaron a mi pueblo la noche en que nací». Los días siguientes trajeron más visitas similares a otras propiedades de la zona. Los rumores corrían rápido, ofertas de compra generosas para algunos, amenazas veladas para otros. En el pueblo se había instalado una oficina improvisada de la minera con folletos brillantes que prometían prosperidad y progreso. «Quieren la plata y el cobre», explicó Oramá durante la cena. «Pero más que eso, quieren el agua. Los manantiales que nacen en estas montañas son vitales para sus procesos de extracción. No les importa que eso signifique contaminar las fuentes que dan vida a toda la región». «¿Qué podemos hacer?», preguntó Ana, la preocupación evidente en cada línea de su rostro. «Somos solo granjeros, no podemos enfrentarnos a una corporación». «No solo granjeros», corrigió Mateo, su voz más grave, más decidida de lo que Ana recordaba. «También somos guardianes de la tierra, del agua, de las tradiciones, y no estamos solos». Aquella noche, Mateo utilizó por primera vez el owirá que Bachirí le había entregado. Bajo la luz de la luna, en un claro cerca de la casa, golpeó suavemente el pequeño tambor mientras cantaba las palabras que su abuela le había enseñado. No era un ritual para curar un cuerpo enfermo, sino para pedir guía, para conectar con los ancestros, con la sabiduría más allá del tiempo. Ana y Oramá observaban desde la distancia, respetando el espacio sagrado que Mateo había creado. Cuando finalmente terminó y regresó a ellos, sus ojos tenían un brillo diferente, como si hubiera visto algo que estaba más allá de la comprensión ordinaria. «Vendrán por mí», dijo con una certeza que heló la sangre de Ana. «No por la granja, no por la tierra, por mí, por lo que represento». «¿Por qué?», preguntó Ana, aunque en su corazón ya conocía la respuesta. «Porque soy el puente, mamá. El único que puede unir a las comunidades de la sierra, Rarámuri y Chabochi, contra ellos, el último de una línea de curanderos que conocen cada manantial, cada planta, cada sendero oculto en estas montañas. El que puede traducir entre mundos». 2 días después, como confirmando las palabras de Mateo, ocurrió el incidente. El pequeño Tomás, hijo de los Ramírez, cayó gravemente enfermo con fiebres y convulsiones después de beber agua de un arroyo cercano al campamento minero. Los médicos del pueblo no podían explicar los síntomas, no encontraban una causa clara. Desesperados, los padres llevaron al niño con Mateo. En cuanto lo vio, supo que no era una enfermedad natural. «Y tiene metales pesados en la sangre», diagnosticó, utilizando tanto los métodos que Bachirí le había enseñado como su propia intuición desarrollada. «Están envenenando las aguas, probando la tolerancia del terreno para sus químicos». Durante 3 días y 3 noches, Mateo trabajó incansablemente para limpiar el cuerpo del niño. Utilizó cataplasmas de plantas purificadoras, baños de hierbas, cantos que vibraban a la frecuencia exacta para expulsar toxinas. Ana y Oramá se turnaban para ayudarlo, preparando infusiones, manteniendo las compresas frescas, sosteniendo al pequeño durante las crisis. Al amanecer del 4.º día, la fiebre de Tomás rompió. El color regresó a sus mejillas, sus ojos recuperaron el brillo. Sus padres, exhaustos pero eufóricos, abrazaron a Mateo con la gratitud de quienes han recuperado lo más valioso. La noticia corrió como incendio forestal.
Para media tarde, una multitud se había congregado frente a la granja de los Martínez. Campesinos, comerciantes del pueblo, familias rarámuri que vivían en las zonas más accesibles de la sierra. Todos venían con la misma historia: agua contaminada, animales enfermos, erupciones en la piel después de bañarse en los arroyos. Mateo los atendió a todos, uno por uno, ofreciendo remedios, enseñando cómo purificar el agua, explicando qué plantas podían contrarrestar los efectos de los contaminantes. Pero más importante, les habló con una voz que parecía contener generaciones de sabiduría. «Esta es nuestra tierra», dijo cuando el sol comenzaba a ponerse y la multitud aún permanecía, escuchando con atención. «No importa si somos rarámuri o chavochi, todos bebemos la misma agua, respiramos el mismo aire, dependemos de las mismas montañas. Si permitimos que las envenenen por plata y cobre, no habrá futuro para ninguno de nosotros». Ana, observando desde el porche, vio algo que nunca había imaginado. Su hijo, este muchacho nacido de otra sangre, pero criado con su amor, uniendo a personas que normalmente apenas se hablaban, traduciendo no solo palabras, sino visiones del mundo, forjando comprensión donde antes había recelo. Lo que ninguno de ellos vio fue la camioneta negra estacionada a distancia, con los vidrios polarizados, ni a los hombres dentro tomando fotografías con teleobjetivos, registrando cada rostro, cada palabra. Esa noche, cuando finalmente la multitud se dispersó y la familia se preparaba para descansar después de días agotadores, sonó un golpe en la puerta. Ana abrió, encontrándose con Rodrigo García, el hombre que Mateo había salvado de la mordedura de serpiente meses atrás. Su rostro estaba pálido, sus ojos desorbitados por el miedo. «Tienen que irse», dijo sin preámbulos, la voz quebrada por la urgencia. «Ahora mismo, mi primo trabaja como guardia en las oficinas de la minera». Los escuchó hablando. «Vienen por el muchacho esta noche. Dicen que es un agitador, que está interfiriendo con el proyecto, que necesitan neutralizarlo». Ana sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Miró hacia la cocina donde Mateo y Oramá limpiaban los últimos utensilios utilizados para preparar remedios. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó, la calma en su voz sorprendiéndola a ella misma. «1 hora, quizás menos», respondió Rodrigo. Ya salieron del pueblo. Cuando Ana cerró la puerta y se volvió hacia su familia, vio que tanto Mateo como Oramá ya habían comprendido la situación. No necesitaron explicaciones. En sus ojos vio la misma determinación que ella sentía creciendo en su interior. «Es tiempo», dijo Mateo simplemente. «Tiempo de elegir quiénes somos realmente». La noche se cerró sobre la sierra como una manta oscura, sin estrellas ni luna que iluminaran el camino. Perfecta para huir, perfecta para esconderse. En menos de 15 minutos, Ana, Mateo y Oramá habían recogido lo esencial: agua, comida seca, mantas, medicinas y los objetos sagrados que habían acompañado a Mateo desde su nacimiento. «No podemos usar la camioneta», murmuró Ana mientras aseguraba su mochila. «Nos escucharían a kilómetros». «Hay senderos que solo los rarámuri conocemos», respondió Oramá, ajustándose un jorongo sobre los hombros. «Caminos que ni los mapas más detallados muestran. Nos llevará más tiempo, pero estaremos seguros». Mateo permaneció en silencio, contemplando por última vez la cocina de la casa donde había crecido. Las paredes impregnadas del aroma de pan recién horneado, la mesa donde había aprendido a escribir, el rincón donde Ana le contaba historias antes de dormir. Tantos recuerdos contenidos en tan poco espacio. «Y volveremos», prometió Ana, leyendo la tristeza en sus ojos. «Cuando todo esto pase,
recuperaremos nuestro hogar. Mateo asintió, pero ambos sabían que nada volvería a ser igual. El muchacho que había encontrado en su puerta 15 años atrás ya no existía. En su lugar estaba este joven con 2 nombres, 2 herencias, 2 destinos entrelazados. Salieron por la parte trasera de la propiedad, adentrándose en el bosque justo cuando las luces de varias camionetas comenzaban a verse en la distancia, serpenteando por el camino principal. Ana sintió un dolor agudo al imaginar manos extrañas irrumpiendo en su hogar, pero se obligó a seguir adelante. La vida de su hijo era lo único que importaba ahora. El descenso hacia las barrancas fue arduo. Oramá los guiaba con la seguridad de quien ha transitado estos senderos toda su vida, incluso en la oscuridad más absoluta. Mateo seguía sus pasos con la agilidad natural de su sangre rarámuri, pero Ana, a pesar de años viviendo en la montaña, encontraba el terreno cada vez más desafiante. «Descansemos», sugirió Mateo después de horas de caminata, notando el agotamiento de su madre adoptiva. «No podemos», respondió Oramá, su voz tensa. «Deben tener rastreadores, perros quizás. Necesitamos llegar a las corrientes de agua para perder nuestro olor». Continuaron avanzando bajo la noche cerrada, descendiendo por laderas cada vez más empinadas. El aire se volvía más cálido a medida que bajaban, la vegetación cambiando de pinos y encinos a arbustos más pequeños y cactáceas. Al amanecer, habían alcanzado la primera corriente de agua, un arroyo angosto pero rápido que bajaba hacia el fondo del cañón. «Caminaremos por el agua un trecho», explicó Oramá. «Luego subimos por aquella pared hasta esa saliente. Hay una cueva que solo mi pueblo conoce». Desde la seguridad temporal de la cueva, pudieron ver a lo lejos el humo que se elevaba. Ana ahogó un grito. «En nuestra casa», susurró, reconociendo la ubicación exacta de la columna gris que ascendía hacia el cielo implacable. «La están quemando». Mateo tomó su mano, sintiendo la rabia y el dolor que emanaban de ella como calor de una brasa. «No solo es la casa», dijo Oramá, su rostro endurecido por una furia contenida. «Es un mensaje. Están diciendo que no hay lugar seguro, que pueden alcanzarnos donde sea. Pero se equivocan», respondió Mateo, su voz más profunda, más decidida que nunca. «Hay lugares a los que no pueden llegar, personas a las que no pueden quebrar». Reanudaron la marcha al atardecer, aprovechando las sombras alargadas para camuflarse mejor. El descenso se volvía más vertical, requiriendo que en ocasiones se deslizaran por cuerdas que Oramá improvisaba con lianas resistentes. Ana no preguntaba cómo sabía dónde encontrarlas. Había aprendido a confiar en este hombre que había pasado de ser una amenaza a un protector de su familia. Al tercer día de viaje, exhaustos y con los suministros casi agotados, alcanzaron por fin la comunidad rarámuri escondida en las profundidades de la barranca. Bachirí los esperaba, como si hubiera sabido exactamente cuándo llegarían. «Las sombras ya están aquí», dijo la anciana sin preámbulos, abrazando primero a su nieto y luego, para sorpresa de todos, a Ana. «Llegaron antes que ustedes, por caminos diferentes». La comunidad estaba en estado de alerta. Hombres jóvenes patrullaban los límites del asentamiento. Mujeres preparaban provisiones como para un asedio. Niños eran mantenidos cerca de las casas. El miedo era palpable en el aire. «¿Quiénes han llegado?», preguntó Oramá, la tensión evidente en cada línea de su rostro. «Hombres armados», respondió Bachirí, conduciéndolos hacia su vivienda. «No vienen con logos de la minera, pero sabemos quién los envía». Acampan en la entrada del cañón norte, donde están las pinturas rupestres y el manantial principal. «El lugar sagrado»,
murmuró Mateo, recordando la cueva donde había tenido sus visiones semanas atrás. Bachiri asintió gravemente. No es coincidencia. Saben exactamente dónde golpear. Sin ese manantial, sin acceso a las cuevas sagradas, nuestra comunidad no puede sobrevivir. No solo físicamente, sino espiritualmente. En la casa de Bachiri, el consejo de ancianos ya estaba reunido. Hombres y mujeres mayores con rostros tallados por el tiempo y la sabiduría. Les explicaron la situación. La minera había obtenido concesiones del gobierno, pero las tierras Rarámuri estaban protegidas por tratados ancestrales. Ante la imposibilidad de proceder legalmente, recurrían a tácticas de intimidación y violencia. Quieren que huyamos, que abandonemos el territorio para poder reclamarlo como tierra sin dueño, explicó uno de los ancianos. Han envenenado nuestras aguas, han sobornado a funcionarios, han amenazado a quienes se oponen. Y ahora vienen directamente por los curanderos, añadió Bachiri mirando a Mateo. Por los guardianes del conocimiento, por quienes pueden unir a las comunidades contra ellos. Ana, que había permanecido en silencio, escuchando con atención, a pesar de no entender todas las palabras en Rarámuri, habló por fin. ¿Qué podemos hacer? Somos pocos contra una empresa con dinero y armas. Mateo, que había traducido las palabras de su madre, vio cómo los ancianos la miraban con nuevo respeto. No como una intrusa, sino como una aliada que compartía su preocupación. Tenemos algo que ellos no tienen, respondió Bachiri. Conocemos la tierra como conocemos nuestros propios cuerpos. Cada sendero, cada cueva, cada manantial subterráneo. Y tenemos a Kusarare, el puente entre mundos. Esa noche, mientras la comunidad se preparaba para lo que vendría, Mateo se sentó entre Ana y Bachiri, las dos mujeres que representaban las mitades de su ser. Bajo la luz temblorosa del fuego, sacó el ouirá que su abuela le había entregado. Es hora de usarlo como fue concebido, dijo, su voz transformada por una determinación que lo hacía parecer mayor de sus 15 años. No solo para curar cuerpos, sino para sanar la división entre pueblos, para proteger lo que es sagrado. Comenzó a golpear suavemente el pequeño tambor, un ritmo lento al principio que gradualmente se aceleró. Sus labios se movían en un canto antiguo, palabras que parecían emerger no de su garganta, sino de la tierra misma. Ana observaba fascinada cómo su hijo, el niño que había criado con tanto amor, se transformaba ante sus ojos en algo más grande que sí mismo, un conducto para una sabiduría que trascendía el tiempo y el espacio. Afuera, sin que nadie lo notara, el viento cambió de dirección. El amanecer trajo consigo un silencio extraño, como si la montaña misma contuviera la respiración. La niebla se aferraba a las laderas del cañón, tan espesa que apenas podían verse las manos extendidas. Era una niebla inusual para la temporada, aparecida repentinamente durante la noche después del ritual de Mateo. Es un buen presagio, murmuró Bachiri, observando cómo las nubes bajas ocultaban por completo el asentamiento. Si los ancestros nos dan cobertura. Ana, que había dormido poco, preparaba alimentos junto a las mujeres Rarámuri. Sus manos trabajaban con la eficiencia de quien está acostumbrada a convertir el miedo en acción. Una de las ancianas le había prestado ropa tradicional, una falda amplia de colores brillantes y una blusa bordada. Vestida así, con el cabello recogido bajo un pañuelo, podría pasar por una mujer Rarámuri a distancia, una protección adicional en caso de que los hombres de la minera la estuvieran buscando específicamente a ella. Mateo emergió de la casa de Bachiri con una presencia transformada. Llevaba el torso desnudo,
pintado con símbolos ocres y blancos que representaban protección y fuerza. En la frente, la marca del águila, símbolo de su nombre, Rarámuri. Su cabello, siempre rebelde, había sido trenzado con cuentas de hueso y madera. Al cuello llevaba el Owira y en la muñeca la pulsera con la que había llegado al mundo. «Es la hora», dijo, su voz sorprendentemente serena para alguien tan joven enfrentando tal peligro. El plan se había forjado durante la noche, entre cantos y consejos de los ancianos. No enfrentarían directamente a los hombres armados. Sería un suicidio. En cambio, utilizarían el conocimiento del terreno, la niebla protectora, y la única ventaja real que tenían, la unión entre comunidades que Mateo personificaba. Mientras los Rarámuri se preparaban, moviéndose silenciosamente entre la niebla, un grupo inesperado llegó al asentamiento. Rodrigo García, el padre Sebastián y una docena de campesinos y comerciantes del pueblo. Habían descendido por los peligrosos senderos durante la noche, guiados por viejos conocidos de Oramá. «Vinimos a ayudar», explicó Rodrigo, su rostro marcado por el cansancio, pero determinado. «Después de que quemaron su casa, supimos que no se detendrían. Hoy es su tierra, mañana serán las nuestras». El padre Sebastián, con su sotana empolvada y rasgada por el difícil descenso, añadió: «La minera ha enviado matones para intimidar a todo el que se oponga. Están destruyendo nuestra comunidad, dividiendo a la gente con sobornos y amenazas». Ana miró a estos hombres con gratitud, pero también con sorpresa. Eran los mismos que una vez habían mirado con recelo a Mateo por su origen Rarámuri. Ahora estaban aquí, arriesgando sus vidas por una causa común. «Tenemos que movernos», interrumpió Oramá, que acababa de regresar de una exploración. «Están avanzando hacia el manantial sagrado. Llevan excavadoras y equipos de perforación». Mateo asintió, tomando su lugar al frente del grupo heterogéneo. Rarámuri, campesinos mestizos, incluso un sacerdote católico. En ese momento, Ana vio con claridad lo que Bachirí había visto desde el principio. Su hijo no era solo un curandero, era un unificador. «Nos dividiremos en 3 grupos», explicó Mateo, alternando entre español y Rarámuri, mientras Oramá traducía para asegurarse de que todos entendieran. El primero, liderado por Oramá, bloqueará el camino principal. El segundo, con Rodrigo y el padre Sebastián, se posicionará en las alturas para documentar todo. «Necesitamos testigos, pruebas de lo que están haciendo». «¿Y el tercero?», preguntó Ana, aunque ya sospechaba la respuesta. «El tercero seremos Bachirí, tú y yo. Iremos directamente al manantial, al corazón de todo». Ana quiso protestar, pedir que su hijo se mantuviera alejado del peligro, pero las palabras murieron en sus labios. Este ya no era un niño que necesitaba protección. Era un joven que había aceptado su destino, que entendía lo que estaba en juego mejor que nadie. Se pusieron en marcha, cada grupo tomando rutas diferentes pero convergiendo hacia el mismo destino. Mateo, Ana y Bachirí avanzaron por senderos tan estrechos que a veces parecían desaparecer por completo, pero la anciana los navegaba con la confianza de quien ha caminado por ellos durante décadas. Mientras descendían hacia el corazón del cañón, la niebla comenzó a disiparse, revelando la majestuosidad brutal del paisaje. Paredes de roca rojiza elevándose cientos de metros, vegetación aferrándose tercamente a cada grieta, el río serpenteando como una cinta plateada en el fondo. «Allí», señaló Bachirí, indicando una apertura apenas visible en la roca. Entraron en la cueva del manantial sagrado por un acceso secundario, un túnel estrecho conocido solo por los curanderos.
El interior estaba iluminado por la luz que se filtraba a través de fisuras naturales en el techo de piedra. El agua emergía cristalina de la roca viva, formando un pequeño estanque antes de continuar su camino hacia el exterior. Pero la tranquilidad del lugar sagrado había sido violada. Del otro lado de la cueva, donde la entrada principal se abría como una gran boca de piedra, se oían voces, el rugido de motores, el chirrido metálico de maquinaria pesada. «Han comenzado», susurró Bachiri, su voz tensa. «Están perforando para desviar el agua para secar el manantial». Mateo cerró los ojos, concentrándose en el sonido del agua, en la energía del lugar. Ana observó cómo su hijo parecía fundirse con el entorno, como si la piedra, el agua y él fueran una misma entidad. «Es el momento», dijo finalmente, abriendo los ojos con una determinación absoluta. «Quédense aquí». Antes de que Ana pudiera detenerlo, Mateo avanzó hacia la entrada principal, emergiendo a plena vista de los trabajadores y los guardias armados que supervisaban la operación. «¡Alto!», gritó, su voz amplificada por la acústica natural de la cueva. Los hombres se volvieron, sorprendidos. Uno de ellos, que Ana reconoció como el ingeniero Morales, dio un paso adelante. «Vaya, vaya, el joven curandero», dijo con una sonrisa fría. «Justo a quien buscábamos». «Esta agua es sagrada», respondió Mateo, sin intimidarse. «Ha dado vida a estas montañas durante miles de años. No pueden desviarla, no pueden contaminarla». Morales hizo un gesto despectivo. «Supersticiones. Este proyecto traerá progreso real, no cuentos de viejas». «¿Progreso para quién?». La voz de Mateo adquirió un tono más profundo, más antiguo, como si otras voces hablaran a través de él. «Para los accionistas en sus oficinas climatizadas. Para ustedes, que se marcharán cuando hayan extraído todo lo valioso, dejando solo tierra muerta y agua envenenada». Los trabajadores intercambiaron miradas incómodas. Algunos, Ana notó, eran indígenas ellos mismos, contratados por necesidad. «Mira, muchacho», Morales cambió su tono a uno falsamente conciliador. «Entiendo que estés apegado a estas creencias, pero el mundo avanza. No puedes detener el progreso con cantos y tambores». «No vengo a detener el progreso», respondió Mateo, dando otro paso adelante. «Vengo a mostrarles lo que están a punto de destruir». Con un movimiento fluido, Mateo sacó el pequeño tambor ceremonial y comenzó a golpearlo. El ritmo resonó en la cueva, amplificado por la piedra, vibrando en el agua misma. Mientras tocaba, comenzó a cantar en rarámuri, palabras antiguas que parecían hacer temblar el aire. Morales hizo un gesto de impaciencia. «Suficiente de este espectáculo. Continúen con el trabajo», ordenó a los operadores de la maquinaria. Pero algo extraño estaba ocurriendo. El agua del manantial, normalmente clara y tranquila, comenzó a burbujear, a agitarse. La temperatura en la cueva descendió bruscamente, tanto que el aliento de todos se condensaba en nubes blancas. «¡Qué demonios!», murmuró uno de los guardias, su mano moviéndose instintivamente hacia la pistola en su cinturón. En ese preciso instante, un ruido ensordecedor inundó la cueva. Rocas y tierra caían por la entrada principal, bloqueándola parcialmente. No era un derrumbe natural. Oramá y su grupo habían logrado su parte del plan, desestabilizando estratégicamente el terreno sobre la entrada. La confusión fue total. Algunos hombres corrieron hacia el exterior, temerosos de quedar atrapados. Otros miraban a Mateo con una mezcla de miedo y asombro supersticioso, como si realmente creyeran que él había provocado el derrumbe con su canto. Morales, sin embargo, no estaba impresionado.
«¡Deténganlo!», ordenó a dos de sus guardias, señalando a Mateo. «Este jueguito termina ahora». Los hombres avanzaron hacia el joven, pero se detuvieron en seco cuando una nueva voz resonó en la cueva. El padre Sebastián emergió de otra entrada, seguido por Rodrigo y varios campesinos. Al mismo tiempo, Bachirí y Ana salieron de su escondite, parándose junto a Mateo. «Esto no es un juego, ingeniero», dijo el sacerdote con autoridad. «Y no estamos solos», como confirmando sus palabras. Figuras adicionales comenzaron a aparecer en todas las entradas a la cueva. Rarámuri, campesinos, incluso algunos trabajadores del pueblo. Y lo más importante, varias personas sostenían cámaras, teléfonos, grabando todo lo que sucedía. «Hemos documentado el envenenamiento del agua», continuó el padre Sebastián. «Las amenazas, el incendio de la propiedad de los Martínez. Todo está siendo transmitido en vivo, y copias de estas grabaciones ya están en camino a las oficinas de derechos humanos en la capital». El rostro de Morales se transformó, la arrogancia dando paso a la preocupación calculadora del hombre que evalúa rápidamente sus opciones. «Son tierras concesionadas legalmente», intentó argumentar, pero su voz ya no tenía la misma convicción. «Son tierras protegidas por tratados con los pueblos originarios», intervino Bachirí, su voz firme a pesar de su edad. «Tratados que su empresa ha ignorado sistemáticamente. Y son el hogar de cientos de familias indígenas y mestizas», añadió Ana, dando un paso al frente. «Familias que dependen del agua limpia, del aire puro, de la tierra sana». Mateo, que había dejado de tocar pero mantenía el ouirá en sus manos, habló entonces con una claridad que resonó en toda la cueva. «No somos enemigos del progreso, ingeniero. Somos guardianes del equilibrio, un equilibrio que su proyecto está destruyendo. Pero aún hay tiempo para encontrar otro camino, uno que respete tanto el desarrollo como la vida». Un silencio denso siguió a sus palabras. En ese momento, como subrayando el mensaje de Mateo, el manantial pareció cobrar nueva fuerza, el agua brotando con renovado vigor, clara y pura. Morales miró alrededor, evaluando la situación. Estaba rodeado, superado en número y ahora expuesto ante cámaras. Su rostro se endureció en una máscara de fría resignación. «Esto no termina aquí», advirtió antes de hacer un gesto a sus hombres para retirarse. «La compañía tiene recursos que ustedes ni siquiera pueden imaginar. Y nosotros tenemos algo que ningún dinero puede comprar», respondió Mateo con serenidad. «Unidad». Los días siguientes fueron de celebración cautelosa y reconstrucción. La presión mediática generada por las imágenes del enfrentamiento en la cueva obligó a las autoridades a intervenir. La minera anunció una pausa temporal en sus operaciones para revisar el impacto ambiental del proyecto, un eufemismo transparente para una retirada estratégica. Nadie se hacía ilusiones. Volverían con nuevas tácticas, nuevos argumentos, tal vez incluso con nuevos sobornos a funcionarios. Pero algo fundamental había cambiado en la sierra. Donde antes había divisiones, recelos y desconfianza entre comunidades, ahora existía un frente unido. Rarámuri y mestizos habían luchado juntos, habían protegido lo que era valioso para todos. Una semana después del enfrentamiento, Ana y Mateo subieron a inspeccionar lo que quedaba de su hogar. La casa estaba en ruinas, ennegrecida por el fuego, pero los cimientos seguían firmes. El huerto, milagrosamente, había sobrevivido en gran parte, protegido por la dirección del viento la noche del incendio. «Podemos reconstruir», dijo Ana, pasando la mano por un manzano chamuscado pero aún vivo. «Empezar de nuevo». Mateo asintió, pero había una pregunta en sus ojos que no se atrevía a formular. Ana, que lo conocía mejor que nadie, la leyó claramente.
No tiene que ser exactamente como antes, añadió con suavidad. Quizás podría ser un lugar más grande, un lugar donde las personas puedan venir para curarse, para aprender, un puente como tú. Los ojos de Mateo se iluminaron con comprensión y gratitud. ¿Estás segura, mamá? Sería un cambio grande. Ana sonrió, sintiendo una paz que no había experimentado en semanas. La vida es cambio, mi amor. Y algunos cambios, aunque dolorosos al principio, traen consigo nuevos comienzos, nuevas posibilidades. Al atardecer, mientras regresaban a las barrancas donde Bachirí y los demás los esperaban, Mateo se detuvo en el mismo lugar donde, 15 años atrás, Ana lo había encontrado envuelto en una manta rarámuri. «¿Sabes?», dijo pensativo, «durante mucho tiempo creí que tenía que elegir entre ser Mateo o ser Kusárare. Entre ser tu hijo o ser el nieto de Bachirí. Entre ser granjero o curandero». «¿Y ahora?», preguntó Ana, aunque ya intuía la respuesta. «Ahora entiendo que soy todos esos y ninguno a la vez. Soy el puente, el punto donde los ríos se encuentran. Y mi trabajo no es elegir una orilla, sino unirlas». Un mes más tarde, cuando las primeras lluvias comenzaron a caer sobre la sierra renovando la vida después de la temporada seca, una ceremonia única tuvo lugar en la recién reconstruida Granja de los Martínez, ahora ampliada con un área para consultas y enseñanza. Bajo un toldo improvisado que protegía de la lluvia, dos mujeres de edades y orígenes muy distintos se sentaron juntas, unidas por el amor al mismo joven. Ana y Bachirí, la madre que había criado y la abuela que había esperado, compartían tortillas recién hechas y una infusión de hierbas medicinales. Alrededor, rarámuri del cañón y mestizos del pueblo convivían, intercambiando historias, conocimientos, construyendo puentes sobre abismos de incomprensión que habían parecido infranqueables apenas unas semanas antes. Mateo, o Kusárare como muchos ahora lo llamaban indistintamente, pasaba entre los grupos con facilidad, traduciendo no solo palabras, sino conceptos, visiones del mundo. A sus 15 años había encontrado su propósito, ser el vínculo entre mundos que tanto necesitaba esta tierra herida. «Es asombroso», comentó el padre Sebastián a Ana mientras observaban a Mateo enseñar a un grupo de niños mestizos las propiedades de las plantas medicinales. «Criaste a un hijo extraordinario». «Lo criamos todos», respondió Ana, su mirada abarcando a Bachirí, a Oramá, incluso al propio sacerdote que había respetado y fomentado el don único de Mateo. Como dice el proverbio, se necesita una aldea para criar a un niño, o en este caso, 2 aldeas, añadió el padre con una sonrisa. Ana asintió, observando cómo su hijo, este joven nacido en un mundo y criado en otro, se movía con la gracia de quien ha encontrado su lugar exacto en el universo. No en un punto fijo, sino en el movimiento mismo entre realidades, en el acto constante de tender puentes sobre abismos. La lluvia arreció, pero nadie se movió para buscar mejor refugio. Había algo purificador en sentir el agua caer, en saber que los mismos manantiales que habían protegido seguían alimentando ríos y arroyos, llevando vida desde las montañas hasta los valles. Mientras el día daba paso a la noche, Mateo encendió una fogata en el centro del círculo. La lluvia, como obedeciendo a un mandato silencioso, se suavizó hasta convertirse en una llovizna gentil que no amenazaba las llamas. Con el oguirá en las manos, comenzó un canto que no era completamente rarámuri ni completamente español, sino una fusión única, nacida de sus 2 sangres, de sus 2 almas. Un canto que hablaba de sanación, de unión, de respetar la tierra y a todos los que la habitan.
Ana cerró los ojos, dejando que la voz de su hijo la envolviera como una manta protectora. Había temido tanto perderlo y, en cierto sentido, había perdido al niño que conocía. Pero en su lugar había encontrado algo más grande, un joven que era puente entre mundos, que llevaba en sí mismo la promesa de un futuro donde las diferencias no dividieran, sino enriquecieran. El fuego crepitaba, las voces se unían al canto, y en medio de todo, Mateo Martínez Cusárare, el niño encontrado en un porche durante un amanecer brumoso, el último de una línea de curanderos y el primero de una nueva tradición de unificadores, sonreía con la serenidad de quien ha encontrado su propósito. No era el final de la historia, por supuesto. La minera regresaría con nuevas estrategias, los prejuicios no desaparecerían de la noche a la mañana y el camino del medio que Mateo había elegido nunca sería fácil. Pero esa noche, bajo la lluvia suave y el cielo estrellado de la Sierra Madre, con dos comunidades unidas por un objetivo común, la esperanza brillaba más fuerte que cualquier amenaza. Y para Ana Martínez, la mujer que una vez había perdido toda esperanza de ser madre, que había encontrado un bebé abandonado en su puerta y lo había criado como propio, esa esperanza era suficiente, más que suficiente. Era un milagro tangible, tan real como el fuego que ardía ante ellos, tan duradero como las montañas que los rodeaban.